voy a presentar a nuestros invitados. En primer término, a Nadia, tengo que decir que Nadia Villafuerte no nos pudo acompañar debido a una falla en el clima, es el cambio climático. Su avión no pudo despegar por razones de nieve y entonces simplemente pues, no pudo llegar. Entonces, es el cambio climático en el Congreso. Dicho eso, presento a Daniela Tarazona, quien ha sido becaria en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha publicado los libros de relatos Barcos en Houston, del 2005, Te gusta el látex, Cielo, de 2008, y la novela Por el lado salvaje, del Daniela Tarazona. No, esto está al revés. Esto está al revés. Se equivocaron, perdón. Ahí va. Va de nuevo. No, está mal. Entonces me la chuto. Voy a decir lo que pienso de Daniela Tarazona. Okay. Daniela Tarazona es una de las escritoras que me ha sorprendido mayormente por dos obras, El beso de la liebre y El animal sobre la piedra. Es a partir de esta escritura que tuve que repensar mi relación con la literatura y empecé a trabajar desde otras fuentes, desde la fuente de la biología y desde la fuente de la transformación. Dos instancias que yo pensaba sucedían solamente en cuestiones como metamorfosis y en otras latitudes. Tarazona para mí ha sido el descubrimiento más importante de la transformación de la literatura hacia el cuerpo y de regreso. Y también la conformación de otro nuevo sintagma, que lo que le pasa al cuerpo le pasa al texto. Ok, entonces ahora sí. Beth es escritor, historietista, diseñador gráfico, destacado en las tres disciplinas. Se le conoce sobre todo como autor de novela policíaca, algunas de ellas son Tiempo de alacranes, ganadora de los premios Una vuelta de tuerca en México y Memorial del Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón. Es uno de los más reconocidos escritores de ciencia ficción en México y fue coeditor del fanzine SOP de aparición esporádica y cofundador de la editorial Pellejo Molleja. Yuri Herrera es editor y escritor contemporáneo. Su primera novela, Los trabajos del reino, fue galardonada con el Premio Binacional de Novela en 2003 y el Premio Otras Voces, Otros Ámbitos del 2008. Su obra novelística se ha traducido a 10 idiomas y fue reconocida en Alemania con el Premio Anna Segers en el 2016. Además de novelista, ha incursionado en el ensayo, el cuento y la literatura infantil. Actualmente es profesor en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Brindémosles un aplauso a esta sala. Okay. Y advertido estoy que ninguno de ellos preparó nada, y yo les dije que yo creo que han preparado toda su vida este momento en el que vamos a conversar sobre la frontera. Dos elementos que cuando pensamos la mesa, Maricruz Castro, que no está aquí porque anda con mi computadora, y yo decidimos denominarla Escritores entre Fronteras bajo una premisa. ¿Qué escritor, qué frontera? ¿Cuáles son las fronteras de la escritura? Y creo que todas estas dos jornadas que llevamos del Congreso nos han permitido esbozar algunas nuevas definiciones de frontera. Entonces, la primera pregunta, vamos a hacer una ronda de preguntas, sería: ¿qué es para ustedes la relación entre la escritura y la frontera? ¿No? Sí, aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me parece un tema en el que me gusta, al que me gusta rondar, digamos, ¿no? El tema de la frontera en la escritura. Y para empezar, y como ir haciendo la mesa así dinámica, diría que la escritura para mí es definitivamente un acto de experimentación, entonces eso quiere decir que no me pongo una frontera adelante cuando estoy trabajando un texto, sino que trato de ir derrumbando, justamente como yendo hacia las orillas, hacia los límites de las narraciones, hacia el límite de la psicología de los personajes, del contexto en el que están sumergidos. Y también, como decías, comentabas, en
los fenómenos biológicos del cuerpo, pero no solamente, sino como la ruptura de los límites corporales, de lo que se entiende como algo que está terminado, sino que al contrario es un trabajo como que siempre trato de ir en una reelaboración de lo que se considera como verdadero, digamos, ¿no? Es como algo que me propongo cuando me aproximo a la escritura. Entonces, digamos que sí hay dos asuntos que me interesa siempre abordar, que son los bordes de las cosas y también la dislocación. Entonces, digamos, muchas veces no sé qué historia voy a contar, pero sí sé qué dislocación voy a contar, ¿no? Entonces trato de ir hacia eso que está movido de sitio y de referirlo, de referir su condición justamente no fronteriza, sino su condición de movimiento, de esa dislocación, de ese borde, ¿no? Como decía, como a partir de una pregunta sobre qué puede considerarse verdadero o cierto, me gusta mucho trabajar con la ambigüedad, con el silencio y con las faltas de información. Me gusta mucho que el lector se enfrente a un texto en donde haya silencios, faltas de información, elipsis, ¿no? Un poco por ahí. Sí, bueno, estoy un poco en una idea parecida. Yo partiría de la idea de la frontera política, ¿no? En teoría es un lugar rígido, estático, que es como una herida entre dos sociedades o entre dos espacios que se quieren distintos, pero la verdad es que a pesar de que estos espacios suelen ser increíblemente violentos, sí, nunca dejan de ser espacios porosos, ¿no? Las fronteras, gracias a esa porosidad, son permanentemente espacios de experimentación, lugares donde se crean nuevas identidades, donde se experimenta con la lengua, donde se experimenta con nuevas formas de entender las nacionalidades. Y pensando en esta idea con relación a la literatura, creo que por más que uno esté convencido de que conoce cuál es la materia de su trabajo, de que conoce la lengua. La lengua es algo que es siempre elusivo en términos de que está cambiando permanentemente, ¿no? Uno puede creer que está instalado en el territorio de la lengua española y ese es un territorio al cual ya se lo ha comido el mar o se le han hecho hoyos, pero que nunca es exactamente lo que uno piensa, y eso es a mí una de las cosas que más me interesan sobre la lengua, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas connotaciones de la lengua? ¿Cuáles son esas cosas sobre las que uno no tiene control? A mí me parece que sí digamos, importante dentro de un proyecto artístico que uno pretenda tener cierta claridad de hacia dónde se dirige, pero debe tener también la suficiente claridad como para aceptar que el texto va a estar fuera de su control, un poco por eso mismo, ¿no? Porque el lenguaje no puede ser circunscrito permanentemente dentro de unas fronteras estáticas. Bueno, en mi caso, el asunto de la frontera es una obsesión circular, porque me ha tocado ser el habitante de una frontera muy rígida que bueno, se ha diluido, pero que hace 20 años era muy rígida entre algo que se llamaba alta cultura y la baja cultura o la cultura popular. Y haber hecho durante casi 30 años una labor intersticial, es decir, cuando cultivo subgéneros literarios que hasta muy recientemente eran, decía Kurt Vonnegut que los críticos y los académicos confundían, él decía en concreto la ciencia ficción con el mingitorio, y he sido parte de una generación y de un conjunto de autores, narradores, tanto en la novela escrita como en la novela gráfica, que nos ha tocado, con una consigna generacional de borrar estas fronteras, o sea, la presencia misma. Fui el primer sorprendido de ser invitado a este congreso
Hace exactamente una semana estaba en este mismo espacio hablando de ciencia ficción. Y ya que se hubiera dedicado el congreso de la semana pasada de la Sociedad de Alumnos de Letras a la ciencia ficción ya era bastante sorpresivo, pero para mí es una obsesión borrar estas fronteras, es decir, que poder establecer como estos cruces que eran casi como cruzar de mojado. O sea, recuerdo hace 20 años llegar a primeros encuentros de autores y ¿tú qué haces? Bueno, yo escribo ciencia ficción o novela policíaca, y había una cara de sorpresa porque parecía que eras un ilegal como en el área de la literatura, ¿no? De la alta cultura y de aquello que tenía una legitimación académica por parte y estuve a punto de decir la mafia del poder, pero me detuve a tiempo. Entonces es una obsesión para mí este asunto, la frontera entre esto que además creo que es establecida de manera totalmente artificial justamente por el statu quo como para justo delimitar. Y bueno, del mismo modo que hay fronteras, estas fronteras políticas, también, ¿no? Esta frontera estética también es una cicatriz que sangra y que a mí me interesa y que me parece importante como cruzar, aunque sea justamente. Y yo sí, no creo que sea una metáfora del todo desafortunada decir que la labor que hago junto con la de varios compañeros de ruta es esta de migración, ¿no? de este sur que no tiene prestigio, ¿no? Se llamaba incluso cultura basura en los años 90, a poder ocupar espacios hacia el centro. Entonces, para mí, una obsesión, las fronteras, y bueno, si hay espacio un poco más adelante, también me gustaría hablar de esta frontera que cruzó el cómic como un medio narrativo, como que se legitimó muy lentamente, pero que también estaba en la Antártida del reconocimiento académico, al lado justo como considerar como una artesanía menor. Aquí hay otro. Bueno, gracias, porque a nosotros, bueno, a mí una de las obsesiones también ha sido enfrentar estos modos de representación de la escritura y entenderla como siempre que se escribe se transita, ¿no? Entonces teníamos esta noción de movimiento. Y la siguiente pregunta es, bueno, si hay una frontera que se cruza, ¿cuál sería? Y tengo tres alternativas. En su labor, en su escritura, en su narración, ustedes utilizan obviamente palabras que son palabras de paso, palabras clave, ¿no? O sea, como de acceder. ¿Y cuáles han sido en su experiencia esas palabras de paso? O sea, ¿cuál fue la palabra o las palabras que a ustedes les han dado la clave? Y les digo por qué. En una conversación que tuvimos recientemente, Agustín Fernández Mayo nos hizo una explicación sobre el realismo complejo. Se habló también de la conectividad, se está hablando que ahora ya no somos la única generación que somos es una generación que se llama C porque está conectada. Y hoy mismo que estaba yo preparando notas para esta situación, me doy cuenta que todos ustedes están como conectados a través de metadatos, ¿no? O sea, es muy común encontrar un autor relacionado con otro. Y casi les diría que me hizo pensar, bueno, ¿cuáles son esas nociones o esas fronteras que ustedes creen que tuvieron que ser rotas para pasar? Y ya nos dijeron, pero ¿cuáles son las palabras que los llevaron ahí? ¿Fueron salvoconductos, como se decía antes, palabras de paso o de plano pasaportes? ¿O de plano entraron a esta escritura como migrantes sin estas palabras de paso? Bueno, creo que yo entré sin saber a dónde iba en realidad, y si me preguntas una palabra que me haya dado acceso a otra realidad física, interna, de todo tipo, yo diría que es la última palabra de mi primera novela. Esa última palabra, que es vacío, creo que fue lo que me dio acceso a otro sitio, no sé, a otro lugar, ¿no? Que es una palabra que no sé cómo, o sea, bueno, sé que llegó allí después de la escritura de todo el libro, sin embargo, no me la esperaba, ¿no? Se me impuso. Entonces diría que es esa la palabra.
una de las palabras, no sé, no se me ocurre como si hay alguna otra que haya sido alguna especie de compuerta o de… Creo que el lenguaje es algo, bueno, para mí es bastante irracional, o sea, no tengo muy claro cómo es que va saliendo la escritura, o sea, me parece que tiene mucho que ver con ciertos impulsos físicos, pero no sabría cómo definir eso, ¿no? O sea, sí me parece que la inmersión, en mi caso, la inmersión en los personajes es algo fundamental para el tono, para las palabras que surgen. Entonces quizás sea esa como… pues lo que se comenta y se ha dicho ya bastante, el hambre, la necesidad de ser otro por un momento, ¿no? Y de pronto lo que sí es muy alucinante es, hablando de fronteras, también como ese texto se muestra ante los ojos de uno como algo desconocido, que creo que nos puede pasar, ¿no? Algo que uno no sabe quién escribió eso en realidad, ¿no? Entonces como de ahí algo así. Ahora que pensaban las palabras, recordaba una cosa que creo que en esta época se va a volver una reflexión interesante sobre qué vamos a hacer con los gentilicios, ¿no? Los gentilicios solían ser estas palabras que lo identificaban a uno como parte de una comunidad estable, ¿no? Eras mexicano, eras hidalguense, eras neoleonés, y que me parece que por distintas razones los gentilicios se han tenido que hacer cada vez más fluidos, ¿no? Entonces uno puede ser aeroporteño, uno puede ser camioní, o no sé, ¿no? Porque hay tanta gente que pasa su vida moviéndose una y otra vez. Hay gente para la cual Western Union, que es la manera en la que le manda dinero a su familia, es un símbolo de cercanía con la tierra, más cercano que muchas otras cosas. Y creo que esto es algo que podemos nosotros relacionar también con el quehacer literario, es decir, que uno tiene que reconocerse como alguien que no tiene un gentilicio estable dentro de la cultura, y que creo que esto es algo de lo que estaba hablando Bef ahorita, ¿no? Es decir, de que no ser un novelista de respeto, entre comillas, no ser solo un artista gráfico, no ser solo una u otra cosa. Y a mí me parece que eso, aun cuando uno esté tratando de escribir el texto aparentemente más conservador formalmente, uno tiene que tener claridad sobre eso. Y aun cuando uno escriba un soneto, ese soneto puede salirse de la manera conservadora en la que uno no entiende si de verdad uno está asumiendo que cada palabra que pone ahí es un intento por descentrar, por deslocar, ¿no? Eso es algo que a mí me ocupa, es algo que me divierte a la hora de escribir, y que podría tener muchos ejemplos, pero ahora solo recordaba la primera frase de La transmigración de los cuerpos, mi novela, que comienza lo despertó una sed lépera, que es una palabra que a mí siempre me gustaba mucho cuando yo lo escuchaba con mis hermanos y con mis primos cuando era niño, y que lo utilizaban de una manera absolutamente contraria a lo que era a la manera, digamos, despreciativa con que se utilizaba la palabra lépero, ¿no? Entonces alguien decía así como, ¿y qué tal estuvo el partido? ¿No? Estuvo lépero, como para decir que había sido verdaderamente poderoso, ¿no? Y yo pensaba, una sed lépera es una sed que de algún modo te está consumiendo, y ese tipo de presión sobre el lenguaje, digamos, una cosa que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Me tiene sorprendido que se acuerden puntualmente de la primera y de la última frase. A mí se me olvida hasta de qué se tratan mis novelas. Pero si hubo una palabra que funcionó como justo como un poco como pasaporte, y espero no cometer un exceso, para mí fue contracultura, porque
llegabas y decías, bueno, te ubicaban en ese cajón y generacionalmente además me correspondió estar en un momento bueno, ustedes los dos son más o menos de la misma edad que yo, pero había una explosión de esto que además también es totalmente indefinido cuando hablas de contracultura. Según yo, incluso me atrevo a decir que la inventa Baudelaire y Pandilla, ¿no? Y que sigue una tradición con Tristán Tzara y de ahí pasa a los beats y circula por el punk rock en los 70, en fin, pues entonces, pero esto permitía, cuando decías, no, es que hacemos contracultura, daba posibilidad de un montón de espacio en el que justo podían entrar o convergían tanto los cómics como poder retomar la estética de la cultura policíaca, de la novela policíaca o de la ciencia ficción era una especie como al estar envuelto en ella, una especie de laboratorio creativo en el que tenías permiso de hacer muchas cosas que no podías haber hecho desde la novela, o que no se podían hacer desde la novela tradicional. Yo creo que ahora eso ha permeado digamos, en una buena dirección, pero cuando yo empezaba era eso, no, es que él hace cómics, ¿no? Él hace contracultura y nos daba permiso como de portarnos mal literariamente, pues no me atrevería jamás a pensar en haber sido un fan terrible, ¿no? Pero por lo menos éramos los primos impresentables que bueno, que finalmente se hacen adultos también. Yo no me atrevería a pensar en que lo que hago ni de lejos como contracultural ahora mismo, ¿no? Pero o sea, estoy totalmente y cada vez más moviéndome hacia el centro, pero en términos como estéticos, no políticos, pero sí creo que fue esa la palabra para mí. Si tuviera que ser una palabra que fue pasaporte, fue contracultura. Pues ahora sí que vamos, gracias, vamos por buen camino porque yo sí me acuerdo de algunos inicios y entonces quiero así como darle un giro a esto. En otro momento, cuando hablamos de fronteras, también es indispensable hablar de ubicación. O sea, la frontera siempre es un resultado de alguna ubicación. Y en ese sentido, la siguiente pues, idea para ustedes es el lugar que ustedes creen en su imaginario en el que está su literatura, es decir, dónde está ubicada su literatura, porque a mí me sorprende y esta mañana, mientras me terminaba de despertar, oía algunas entrevistas que se les han hecho a ustedes y específicamente recuerdo esta noción de decir, bueno, ¿dónde se puede encontrar esta pretensión de estar ubicado? Y la pregunta tal vez del lugar de la literatura nos remitiría a otra de las grandes transformaciones, que es la noción de género. ¿Ya? Y provoco aquí dos acepciones, género como gender y como genre, como en inglés, pero también como género, como un estatuto que nos hemos dedicado en los últimos 20 años a machacar, ¿no? hasta ir desilvanando, pero al que siempre terminamos recurriendo. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿ustedes creen que se puede generar o se puede hacer una generación para su literatura? Y los dejo pensar un segundo y les cuento una anécdota. Hace un año empecé a dar una clase para la universidad virtual aquí en el TEC de Monterrey y hay unos sujetos muy interesantes que se llaman diseñadores instruccionales, que es un género bastante raro, y entonces me hacían preguntas como en la selección de su literatura, que por supuesto estaba el Aníbal sobre la piedra de Tarazona, me dice, me tiene que contestar dos preguntas. ¿Hay en esa novela un símbolo? Y yo decía, oiga, si yo soy el profesor, esa pregunta la hago yo. ¿Ya? Entonces esa persona me decía, si no hay símbolo no se vale. Y entonces me traté de explicarle a una persona que es un diseñador instruccional de qué significa símbolo en una literatura como la de Tarazona. Cuando lee la novela, esta persona que se interesa tanto por las preguntas que hacemos, que me dice, bueno, pero ¿esto dónde lo ubicamos? Le dije, bueno, entonces sí le entendió la novela. Si no la puede ubicar, la ha leído bien, porque creo que algo en la obra de los tres que sería una comprobación del resultado de una buena lectura, es no saber dónde ubicar su obra. Entonces, por eso se me ocurrió esta pregunta esta mañana, es decir, ¿dónde los ponemos? ¿Sí? ¿Dónde ubicarían ustedes? No dónde quisieran estar ubicados, pero ¿dónde los ponemos? ¿Ya? Entonces, por ahí es la pregunta. Eran, diseñador, ¿cómo?
Diseñador instruccional. Es un ser concreto que nos ayuda a plantear las preguntas que se hacen a los estudiantes que están a distancia y la clase se llama X, ¿no? O sea, eso solo pasa en el TEC. Hay una anécdota separada. Yo quiero conocer a él o a algún diseñador instruccional y platicar con él. Pensaba que a mí no me interesa hasta ahora, es decir, terminé mi tercera novela que está por ahí, dando vueltas, y estoy empezando la cuarta, y no me ha interesado hasta ahora ubicar geográficamente mis historias. Supongo que quizá tenga que ver un poco con que yo tampoco tengo muy claro una noción de pertenencia muchas veces. Creo que tiene que ver con algo personal y con que considero que tanto los lugares como la propia realidad que se habita en ellos está siempre también, digamos, en una especie de movimiento continuo, de manera que no me interesa decir esto sucedió aquí, sino me interesa más decir cómo sucedió en todo caso, que referirlo, no sé, quizá tenga la sensación de que si lo suscribo a un sitio específico, perdería posibilidades en este afán que sí digamos, tengo y he tratado de sostener, de que el lector pueda encontrar precisamente, bueno, también que pueda encontrar bastante inquietud y desconcierto en las historias, pero que pueda sentirse o pueda identificar su desorientación en ese texto que tiene consigo, ¿no? Yo nunca practiqué consistentemente, como Bev, la ciencia ficción, pero siempre fue muy importante para mí. Es de mis lecturas de formación, ¿no? Desde niño, yo recuerdo, había una colección de cuentos, tú seguro recordarás, que sacó Conacid, con una serie de cuentos maravillosas, extraordinario, que yo recuerdo que la leía obsesivamente. Mi papá también compraba mucha novela negra, que en esa época tampoco era respetable, ¿no? Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James M. Cain, y esta fue buena parte de mi nutrición, digamos, ¿no? Y yo no tengo ningún empacho, al contrario, me siento bien cuando alguien me relaciona con estos dos géneros, porque son dos géneros con los que yo me formé, pero al mismo tiempo no tengo ningún interés en caer en un género específico. Los géneros a veces son etiquetas que pueden ser útiles con fines académicos y a veces con fines comerciales, pero que terminan siempre por limitar artificialmente obras que están pensadas no en función de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco alguien me puso una lista de libros para leer en el metro. Yo dije, sí, este es mi género, ¿no? Esta es la que me gusta, ¿no? ¡Qué chingo! Y luego yo pensaba, pero por ejemplo en mis libros hay perros. ¿Por qué no hay una sección en la librería donde dice libros con perros y que pongan ahí mis libros? Y me parece que sería una manera tan legítima de entrarle ahí como las etiquetas que alguien más con cierta autoridad ha elegido. Entonces, insisto, a veces es útil por distintas razones caer dentro de una etiqueta, pero uno no puede escribir pensando en la etiqueta, uno no puede escribir pensando en cómo voy a ser situado dentro de la crítica o dentro del catálogo de Amazon, digamos. Una vez para descalificarnos a Paco Ajenbeck y a mí, un colega de vocación muy exquisita dijo que éramos escritores de aeropuerto y a mí me parecía, pues me gustaría a mí me gustaría ser escritor, o sea, si ser escritor de aeropuerto es vender la mitad de lo que vende Stephen King, yo estaría feliz de ser un escritor de aeropuerto, pero justo creo que es una pregunta muy difícil para que porque bueno, yo soy un entomólogo frustrado. Yo cuando iba a estudiar, mis opciones eran
letras, diseño y biología, ¿no? Entonces, y si hubiera estudiado biología me hubiera especializado en insectos y hubiera tenido esta obsesión de los taxonomistas de clasificar, pero no se puede ser insecto entomólogo, ¿no? En las palabras de Nacho Padilla, que decía que se definía como un insecto entomólogo. Me gusta, alguna vez platicando con Samuel Delany, él decía que las etiquetas servían para que tú fueras a la librería y si querías leer una historia que tuviera vaqueros e indios, ya sabías, fueras directo a los westerns. Y que si querías leer sobre detectives y donde aparecían detectives, policías, fan fatales, etcétera, te fueras a la sección de noir, etcétera. Yo provengo como lector de este mundo justo donde se cruzaban. Yo también tuve este privilegio de ser de una familia de lectores en la que se cruzaba de todo, ¿no? O sea, pero lo mismo en la que se veía a Curcio Malaparte que a Luis Espota, ¿no? Entonces, y me gusta pensar que es un poco como con la música, tener la posibilidad de oír de Pérez Prado hasta Shostakovich y todo lo que haya en medio, porque si no te pierdes de muchas cosas. Ahí, ¿dónde me ubico? De este lado, pues, donde hay, en todo caso pienso, es que aquí no existe, pero en los Estados Unidos sí tiene esta noción como de la narrativa popular en el mejor de los sentidos, o sea, no con la intención de conectar con el lector, hay una intención, creo, eminentemente lúdica, pero no frívola, con una licencia imaginativa. Aquí como el mercado es mucho más pequeño, pero además como limitado justo en estas ramificaciones, pues nos avientan en el mismo cajón. Aparece la nueva novela de Jaime Mesa, por ejemplo, por pensar en un autor cuya estética no podría ser más lejana a la mía, y mi libro, ¿no? O sea, estamos en la misma mesa de novedades, sin tener conexiones, pero bueno, a mí me gustaría, si es que lo pudiera pedir, me gustaría estar en este lado de llamada. Y quizá popular es que popular tiene ahora además que populista se ha convertido en un insulto, pues tiene connotaciones complicadas, pero ¿querías decir algo? A mí me gustaría estar de ese lado, como de esta literatura, esto justo, ¿no? Vocación lúdica que no frívola y encontrar profundidad en estos espacios donde creo que era Ballard, aunque no estoy muy seguro, que decía que cuando los subgéneros se trascendían a sí mismos en su inmediatez y en su finalmente no ser nada más un libro para leer en el transporte público o en el avión. Y vaya, a mí me encantaría estar en una lista de libros para leer en el metro, ¿dónde me inscribo? Pero me gustaría estar como una lectura cercana al lector, ¿no? Que no tiene un abismo académico en medio o referencial. Y ahí creo que cabe un montón de cosas y hay mucho espacio para moverse. O sea, justo cabe la literatura de la imaginación, cabe la narrativa gráfica, pero también cabe cualquier forma o sea, cabe la literatura realista, por ejemplo, o la poesía misma. Es decir, sí, eso, me gustaría estar en este espacio cercano al lector. Yo solo quería agregar que recordé que una vez me dijeron que El beso de la liebre estaba en una librería del sur, en el sótano, en la sección de magia. Y dije, ya la hice, ahora sí, ya la armé. Justo lo anoté. Yo te voy a platicar una anécdota que no me pasó a mí desafortunadamente, pero alguien me lo dijo. Un alumno mío, estábamos leyendo El beso de la liebre y El animal sobre la piedra. Y entonces llega y me dice, oye, pero El beso de la liebre no lo tienen ilustrado, entonces no está. Yo, ¿cómo? Es que él llevaba 2 librerías buscando El beso de la liebre en la sección de niños, en la literatura infantil, y dijo, pues como no está ilustrado, no. Se había entendido mal el apunte y dije, no sería una mala idea ilustrarlo, ¿ya? Pero por eso insisto, porque son como estos departamentos estancos, ¿no? Estas también fronteras, de las que yo he anotado acá, que de repente no nos ayudan, pero también nos sorprenden. Y yo creo que ya que les dijeron a ustedes dos que uno podría hacer literatura para escritor de aeropuerto y el otro para leer en el metro, pues eso en esta época de movilidad es un halago. Y la siguiente tendría que ver con cómo se imaginan, es otra pregunta tal vez,
que preocupa es cómo se imaginan ustedes como creadores, como escritores entre fronteras, la materialidad de su obra. Es decir, es muy fácil encontrar parte de su materialidad acá, ¿no? en la red, pero ¿qué pasa con la materialidad del libro? ¿Es interesante para ustedes? ¿Es un problema? ¿Cómo la ven? ¿No? Porque hemos tenido la suerte de tener ediciones de tu obra en Almadía, por ejemplo, que tiene un trabajo fantástico que puede dar una noción distinta, que de repente se pierde cuando lo estamos leyendo acá. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo piensan la materialidad de su obra, del libro, por decir, o del texto? Y cómo les gustaría que se entregara esa obra que hacen al lector. ¿Cómo le debe llegar? Bueno, cuando un manuscrito se convierte en ese libro, o sea, uno cuando ve ese ejemplar, me parece que sí ocurre algo extraño, eso ya es otra cosa distinta, ¿no? Y uno, lees los títulos de los capítulos, cómo está formado y demás, y habla de otra manera, definitivamente, me parece. El texto adquiere otra dimensión, obviamente, al ser un libro. Y bueno, no sé, me parece que quizás sea como un paso, como un grandísimo salto al vacío, volviendo al vacío, la cuestión de tener un libro publicado, sobre todo la primera vez, después yo solo tengo 2 libros publicados y un libro de ensayo, pero digamos que después no es algo tan extraño ver el nombre de uno en una portada, no sé, acaba siendo pues una parte del proceso, ¿no? Y bueno, habla también en términos de frontera y de el movimiento hacia otros lugares. Pues sí, definitivamente la portada de un libro, por ejemplo, pues es determinante y uno, eso sí, creo que a veces no lo tenemos tan claro los escritores y a veces no es tan fácil también llegar a la portada que uno quiere por cosas que ya mencionaba Yuri, ¿no? Todas estas cuestiones comerciales, del target, del no sé qué, de dónde se acomoda el título que uno acaba, el libro que uno va a publicar, ¿no? Sin embargo, bueno, yo he tratado de ser de meterme bastante en las portadas de mis libros y bueno, la segunda portada, la del beso de la liebre, fue bastante criticada y también halagada en algunos casos, los menos, pero pues me parecía que tenía que ser una portada también que señalara una tensión de ese mundo extraño que estaba allí. Era difícil, era una portada difícil de hacer y bueno, pues no sé qué más decir. Luego también pasan cosas raras, ¿no? Con las ediciones, salen a veces las páginas no las imprimen bien y así, eso es desconcertante también, ocurre. Pensaba que a mí nunca me preocupó mucho toda la discusión entre el libro electrónico y el libro impreso, porque finalmente la lectura es algo que sucede en la cabeza, ¿no? Pero que hay una parte sensorial, hay una parte sensual de la lectura también que tiene que ver con el peso del objeto, con el olor del objeto, y que es muy importante cómo toda una serie de personas, porque uno tiende a pensar como este es mi libro, como si tú hubieras hecho todo, cuando es parte de un proceso en el cual muchísima gente ha trabajado, editores, diseñadores, correctores, impresores, ¿no? Y que cada uno de estos objetos es como un palimpsesto de tu obra, es una interpretación de tu obra, ¿no? Y cada nueva edición es alguien que está tratando de subrayar algo en tu texto que probablemente tú lo habías visto, probablemente no, pero que de algún modo está iluminando algo sobre la obra. Y esto puede dar para situaciones muy interesantes. Yo hace poco traté de comprar por internet los trabajos de Persiles Segismunda y me mandaron una cosa que la portada parecía como un libro de historias soft porno adolescentes, ¿no? Había 2 muchachitos, un muchachito y una muchachita como en bikini, entonces yo dije, sí, es el texto, pero
les escribí diciendo, esta no es la edición que yo quería. Me dijeron, perdón, fue un error. Y me mandaron otra vez exactamente el mismo libro. Entonces les volví a decir, me dijeron, ya quédeselo. Y esa es mi edición, la edición que tengo. Y hay algo bonito en eso, que de algún modo llama la atención en la biblioteca de mi oficina. Lo pongo ahí para que los estudiantes lleguen y de algún modo crean que Cervantes hacía este tipo de cosas, ¿no? Pues yo tengo la de formación profesional. Siempre pensé que hoy la iba a librar, gracias, de no tener que confesar que soy diseñador gráfico de formación. Y me da mucha vergüenza porque además crecí con una cojera académica. Yo, de verdad, los diseñadores gráficos no leen nada, ¿no? Pero entonces tengo como esta obsesión justo con el asunto de las portadas. He llegado a la conclusión de que en la tradición hispanoparlante, iberoamericana, no sabemos hacer portadas, son portadas digo, con excepciones, ¿no? Es el caso de Almadía con lo que ha hecho Alejandro Magallanes como una exploración formal, pero en general las portadas son muy pobres, no es todo lo contrario de la tradición anglosajona. Ahora, sobre esta materialidad, y además he tratado de no intervenir no he diseñado nunca una sola de mis portadas de novelas escritas. En las gráficas, desde luego, las hago yo, pero es una especie como de pudor, ¿no? No diseñar yo. Y bueno, luego me tengo que dar de topes porque no hay peor cliente para un diseñador gráfico que otro diseñador gráfico. Y respecto a esta materialidad, yo creo que la perfección tecnológica del libro le va a permitir seguir y permanecer mucho tiempo más, a pesar de que cada vez tenemos más ediciones digitales y bueno, que por supuesto no puedes hacer una búsqueda por palabras inmediata, etcétera, pero sigue siendo sigue siendo tecnológicamente perfecta, no se le acaba la pila, no solo necesitas luz en todo caso, la mitad del tiempo hay luz, no se descarga, no es obsoleto, o sea, no es como que compres hoy tu libro y que en 10 años ya no lo puedas leer porque ya no carga el software, etcétera. Entonces yo creo que en el mejor de los casos habrá una convivencia armónica entre digital y lo impreso. Sospecho que el gran volumen, aunque no ha sucedido, por lo menos no en el mercado hispanoparlante y no en el libro digital no ha desplazado al impreso, y en el mercado anglosajón no ha sido como en la dimensión que se esperaba. Entonces yo supongo que algo tiene el libro que ahí sigue después de 500 años y que ahí va a seguir. Probablemente haya un altísimo porcentaje de libros que se publiquen digitalmente y solo uno pequeño para las que sí se imprima. Pienso los libros de arte, los libros de fotografía, quiero pensar que los cómics, pero es que no hay manera de dedicar un libro electrónico a un lector o que te lo dedique tu escritor. No, o sea, no se ha encontrado y me parece terrible. Pues bueno, sobre todo el lector, hasta como somos los que estamos aquí, bueno, puedo ver que no hay quinceañeros en la sala, ¿no? Pero en general el lector de arriba de los 25 años tiene un fetichismo hacia el objeto, ¿no? Mi mayor tesoro en mi biblioteca es un libro que está autografiado por William Burroughs, ¿no? Yo no lo conocí, pero la vida me puso en las manos un libro autografiado por William Burroughs, y no hay manera o sea, es decir, con un libro digital hubiera sido imposible. Entonces a mí me parece importante y creo que complementa al libro como objeto mismo, cerrando en un conjunto un discurso compacto. Y me parece que bueno, sí, los escritores no están obligados justo a meterse en esas como en esas sutilezas, pero creo que aquellos que tienen una noción como más acabada de lo visual o de comunicación en el área visual, que puedan tener una mejor opinión y que no les saquen unas portadas espantosas como sucede ahí sabemos, el campeón de las portadas horribles en México es Random House. O sea, de verdad, quieren ver una portada, métanse a Gandhi, vayan donde están los libros de Random House, que son como además el 80% de los libros en este país, y son, ya iba a decir una obscenidad, son muy feos. Pues son más feos que el ano de un mico, ¿no? O sea, de verdad son espantosos.
Si ustedes ven las novelas de Elmer Mendoza que iba publicando, entonces todas tienen unas portadas más o menos simpáticas hasta que llegas a la de Random House, que es espantosa. Y de verdad, se dice, no juzgues la portada del libro por su portada, y yo sí les puedo decir, no, sí, también es importante, no es una cosa menor. Bueno, casi ya para terminar, la otra es dónde en estas fronteras de la escritura, dónde se ubican con respecto, o si quieren ubicarse con respecto a el concepto de realismo, o de estos nuevos realismos, o de este realismo complejo que habíamos estado esbozando en otras intervenciones, con respecto a su obra. Es decir, ¿dónde estarían, qué piensan sobre esta noción de la literatura en términos de ubicación entre un realismo y otro polo, otra instancia que sería la literatura, no quiero decir fantástica, sino no de cuño totalmente realista? ¿Dónde se ubicarían ustedes? Bueno, esto tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Con las definiciones rígidas de la escritura. Y es un término que yo uso poco, ya sea para hablar de lo mío o para hablar de lo que hacen otras personas, yo no creo que la literatura refleje la realidad. Lo que refleja la realidad es un espejo, pero un espejo es servil, un espejo no añade nada. La literatura añade algo al mundo, añade subjetividad, añade acentos, añade contradicción. Y lo que yo creo es que cuando se habla de realismo frecuentemente, se habla teniendo como base el supuesto de que la realidad es una cosa fija y universalmente comprensible en los mismos términos, y entonces cuando se habla de un lenguaje realista, lo que se está haciendo en realidad es aludir al lenguaje de alguien que en algún momento escribió de cierta manera sobre el mundo que le tocó, y eso se ha cristalizado como lenguaje realista. Entonces, lo que yo siento es que cuando se habla del lenguaje realista, se está acudiendo a una serie de manías y a una serie de tropos que funcionaron muy bien, pero que necesariamente, pero que irremisiblemente han envejecido, ¿no? Entonces, yo estoy peleado con esa noción en términos de la pretensión que hay detrás de eso, ¿no? Porque, aprovechando todo esto que hemos estado hablando ahora sobre la diferencia entre los géneros, la mención a la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, sin pretender ser realista, puede hurgar en algunas de las obsesiones de la época, ¿no? Hace poco yo estaba en una discusión con un escritor de Nueva Orleans, que él se ha dedicado a escribir novelas que se llamarían realistas, y él decía que para él una de las cosas más importantes al preparar un libro era la investigación previa, que él tenía que ir al lugar, tomar notas, ordenarlas y tener absoluta claridad de que eso de lo que iba a hablar se correspondía, ¿no? De que él no se estaba equivocando. Y lo que yo le decía es que ese tipo de investigación me parece muy útil y me parece necesaria y me parece bien tener los detalles correctamente, pero que eso es una investigación periodística y que una investigación literaria no necesariamente tiene que ver con los datos duros o con las cosas que son comprobables, que una investigación literaria tiene que ver con cómo representa las pesadillas más que con cómo representa las cosas que son evidentes, ¿no? Entonces ese sería como uno de mis ideas al respecto, ¿no? Pienso en la literatura fantástica como ahorita que hablabas de espejos, como el espejo distorsionado de la feria, de la Casa de los Espejos, que justo tiene una distorsión y entonces llegas y te ves monstruoso, ¿no? Te ves
gordísimo o como enano o flaquitito, pero sigue siendo un espejo, o sea, sigue devolviendo una imagen especular. Es el problema al hablar de realismo y hay ahora creo que hay una permanente tensión entre escritores realistas y escritores fantásticos. El problema es que es la definición de la realidad misma. O sea, si fuera algo, si existiera una definición objetiva de la realidad, entonces sería muy fácil. Pero la mejor definición que yo he escuchado alguna vez la vi en una obra fantástica. En The Matrix dicen: la realidad es un impulso eléctrico dentro de tu cerebro, que además es algo que tiene mucho muy remitido a Philip K. Dick. Entonces, yo, por ejemplo, cuando escribo o cuando he escrito novela policíaca, siempre tengo el cuidado de introducir por lo menos un elemento fantástico, imaginativo. Tengo en una de mis novelas es una marisquería sinaloense en la Ciudad de México, y de repente entra un ángel volando, ¿no? Flotando a 10 centímetros del suelo. Es una mujer hermosa y pero entra un ángel y va seguida del demonio, ¿no? De un demonio que es el Capo, ¿no? Que yo hacía una alusión ahí en ese momento al Chapo, que andaba como a salto de mata, pero para mí, o sea, en la lógica de la novela sí entraba un ángel y sí es un demonio, ¿no? Entonces, en mi última novela gráfica, El Instante Amarillo, hay una relación de una niña lectora de Frankenstein, y de repente el monstruo de Frankenstein y Mary Shelley empiezan a interactuar con los personajes de la novela, pero para mí no es como una fantasía o no es una alucinación al estilo de Clavileño. Para mí, de verdad, el monstruo de Frankenstein está paseando por la colonia Jardín Balbuena en los años 90 y se encuentra esta niña. Entonces, como me parece que la realidad es un material tan elástico y permeable, aspirar a construir con ella objetos concretos e inamovibles, pues es una quijotada. Entonces no la asumo. Bueno, yo añadiría que sí, el asunto realista, digo, además siempre es como pez, ¿no? O sea, es difícil. ¿Qué es lo real, no? Esa es la pregunta. Y lo que me interesaría en todo caso, y que me interesa como lectora también, son los textos en donde está puesto sobre la mesa lo que no está en la realidad precisamente, como que ha sido un olvido, como que no ha sido manifestado, no sé, como esa búsqueda de lo que no está allí, que creo que eso es la escritura y la literatura. Y añadiría que en mi búsqueda o en mi trabajo previo, digamos, al proceso de escritura como tal, frente a la computadora, hago bastante investigación, aunque los datos no me interesan tampoco mucho, pero hago bastante investigación, y sobre todo lo que he investigado tiene que ver justamente con asuntos biológicos. En la primera novela sí hice un trabajo de investigación con biólogos para saber más acerca de los reptiles, y para la segunda novela hice una entrevista con un médico que está ahí en nutrición en México, en la Ciudad de México, que hizo el primer trasplante de brazos de Latinoamérica, y eso sería, digamos, mi búsqueda de la realidad a través de cierta investigación que luego se plasma de una manera, digamos, que no tiene un traslado lineal, ni mucho menos con un afán de apegarse a esa veracidad de las cosas, sino a entender qué significa o cómo puede ser por ejemplo, la vida reproductiva de un reptil, cómo es el asunto de la reproducción de los reptiles en general, o el asunto de trasplantar una parte de un cuerpo, ¿no? Cosas así. Eso sería mi realismo. Pues si fuera ponencia ya estaríamos sobre los 20-20-20 de cada quien. Entonces, pues quiero abrir la conversación para ustedes y que planteemos preguntas a esta mesa de escritores y frontera. Ana. Sí,
Muchas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias por la reflexión que nos proponen. Daniela, yo te quería hacer una pregunta respecto al concepto de dislocación. Nos decías al principio, antes que pensar la historia, yo pienso en qué dislocación quiero como procedimiento. Quería pedirte si podrías abundar un poco más en este concepto, en cómo piensas la dislocación como estrategia al producir tu obra. Y le quería preguntar a Bev, en este tránsito, en este viaje de cultura popular y alta cultura y todo eso, ¿a quiénes identificas como tus compañeros de viaje, ¿no? ¿Quiénes son ese grupo? Quería hacer esas dos preguntas. Sí, bueno, supongo que es como un afán en la manera de leer, de leer la realidad y de a partir de eso ver qué es lo que está para mí como desplazado, fuera del lugar, borroso, digamos como sí, poco delimitado. Y a partir de eso es que empieza, o sea, ese es como un ingrediente para crear al personaje muchas veces, ¿no? Son personajes que están como llevados como a una orilla, a una circunstancia límite muchas veces. Y entonces allí el contexto sí está sufriendo como un desplazamiento, es como si todo se moviera de sitio, digamos. Eso es un poco lo que yo he trabajado y lo que también ahora en el texto que estoy haciendo ahora, en la novela que estoy haciendo, hay eso también, esa búsqueda de la orilla, de lo dislocado, de lo movido del lugar, de lo que se considera como muchas veces, es que es difícil explicar, pero que puede considerarse como la realidad de las cosas o lo que se considera como veraz, ¿no? Y de pronto es ahí donde me hago preguntas alrededor de todo eso para tratar de representar lo que no está. Decía hace un momento que me interesaban los textos que tenían que ver con lo que está olvidado, lo que no se manifiesta en la realidad, lo que está como fuera de escena, digamos, ¿no? Un poquito sería mi búsqueda en esa dirección, lo que está fuera del lugar, sí. Pues pienso en los fantasistas nacionales más o menos un poco mayores o menores que yo. Desde luego el gran referente es Alberto Chimal, pero están ahí también José Luis Zárate, Gerardo Porcayo, Pepe Rojo, de las chicas, bueno, justo Dani Tarazona, Karen Chasek, Cecilia Udave, Gerardo Cifuentes, que me parece el mejor cuentista de ciencia ficción de este país. Y bueno, en los cómics hay muchos, ¿no? De mi generación estaban Edgar Clement y Ricardo Peláez, que eran como los punteros. Se fueron rezagando los dos, pero eran como de los importantes. Y ahora chicas jóvenes hay muchas. A mí me gusta especialmente Alejandra Gámez, porque tiene la conjunción como del cómic con la literatura fantástica en el minicuento, y me parece maravillosas las exploraciones que está haciendo. Y bueno, mi compañero de patrulla, que es Paco Agenbeck, ¿no? Siempre decimos que seríamos compañeros de parejitas si fuéramos Judas, ¿no? Pero y bueno, hay un montón de gente en el lado del policíaco, Imanol Canellada, por ejemplo, Patricia Valladares, que tuvo una primera novela, Verónica Yaca, Iris García Cuevas, Hilario Peña, que también hace serie, ¿no? Tiene novelas hiladas con su personaje de Mala Suerte. En fin, me podría aquí estar horas platicando de mis coleguis. Muchas gracias. Agradecemos al TEC de Monterrey la invitación. Estamos muchos o todos nosotros muy contentos de verlos. Los leemos, pero pocas veces los vemos. Cuando hablan del disloque, me acuerdo de Juan José Arriola, que habla del arte del disloque de José Guadalupe Posada. Entonces es un disloque que ha recorrido pues casi un siglo. A lo mejor son nuevos dislocamientos,
número uno. Y número dos, recorriendo una anécdota, una vez una niña nos dijo, así como nosotros hablamos de los Beatles hablan de nosotros. Entonces yo les preguntaría a ustedes, nosotros hablamos de ustedes, y cuando ustedes hablan de la academia, ustedes tres y en general, ¿no?, de los creadores, muchas veces se refieren a una academia aburrida, formal. ¿Qué concepto ustedes tienen de nosotros los profesores en la academia, en la universidad, ¿sí?, que los seguimos y los relacionamos con los estudiantes y tienes que entrevistar a Bef y Yuri Herrera, ¿no? ¿Por qué no vas a Santa Bárbara? Y Daniela, estamos sugiriendo tu nombre para la FIL de Guadalajara, en fin. ¿Qué piensan de nosotros? Es que a mí, y aquí tengo, por aquí andaba Gloria Prado de testigo, creo que justo es que yo siempre fui burro en la escuela. Entonces, y lo de Gloria lo traigo a colación porque me becaba la Ibero a hacer la maestría y yo decía, es que no me gusta la escuela. Entonces yo tengo, o sea, el primer enemigo del niño que está dibujando todo el tiempo es el profe. Entonces, pero yo traigo una formación de origen porque estudié con los maristas y fue una tragedia para mí. Bueno, yo doy clases también en la universidad, ¿no? Es decir, yo no soy enemigo de la universidad, al contrario, estoy muy agradecido con el espacio que me han dado y tengo el privilegio de estar en un lugar además con muy buenos compañeros, que al contrario de muchos departamentos de lengua en Estados Unidos no es escenario de una guerra civil. Quienes hayan trabajado o estudiado allá saben de qué estoy hablando. No, más bien esta parte de la respuesta tiene que ver con una de las cosas que suceden a veces dentro de ciertos espacios académicos, que es de restringir las lecturas a una serie de etiquetas que lo hacen más cómodo. Pero no creo que eso defina todas las características del trabajo académico, ¿no? Es decir, justamente creo que una de las cosas que a mí me atraen de trabajar en una universidad es la posibilidad de explorar con los estudiantes nuevas formas de acercarse a la literatura. Entonces, por ejemplo, yo di un curso sobre ciencia ficción mexicana, el semestre pasado di un curso que era nada más sobre palimpsestos, donde veíamos reescrituras, covers, adaptaciones, ¿no? Entonces, y que era algo que a mí me interesaba mucho, y estoy pensando, esto es una cosa que no ha convencido a todo mundo, pero por ejemplo tengo ganas de hacer un curso sobre literaturas interactivas que incluiría desde cantares, juglares, décimas, corridos, hasta llegar al videojuego, ¿no? Que dicho sea de paso, creo que es algo a lo que tendríamos que poner muchísima más atención. Hay generaciones enteras para las cuales esta forma narrativa es central en su manera de contarse la vida y le estamos poniendo poca atención. Entonces, bueno, todo esto era nada más para decir que no soy un enemigo de la academia, pero que uno también tiene que ser crítico de ciertas cosas que tienen que ver con su trabajo, ¿no? Y eso es una de las cosas de las que soy crítico cuando se reduce a una serie de etiquetas predigeridas y que le hacen el trabajo al lector, ¿no? Sí, no, yo tampoco soy enemiga de la academia, estoy haciendo una maestría de hecho y estoy haciendo un trabajo de tesis ahora y hace tiempo que no hacía un trabajo académico, entonces digamos así en profundidad, como una tesis, como hice una cuando me titulé en la licenciatura, pero ya pasó mucho tiempo y bueno, estoy trabajando ahora en una tesis sobre Jesús Gardea. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto. Yo soy, bueno, no conozco la obra de todos ustedes, pero soy una gran admiradora de Yuri Herrera. De hecho, cuando se realizó este congreso en Providence hace unos años, él también fue invitado y yo descubrí su obra a partir de entonces. Y no solamente he trabajado con su escritura académicamente, sino también en mis clases, que lo de los videojuegos no lo he hecho,
pero sí doy una clase de medievo transatlántico sobre la relación entre el medievo y la literatura latinoamericana, y vemos romances, corridos y de hecho trabajos del reino en relación con la tradición de los juglares e incluso del cantar de Miocid, pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Bueno, pues me ha parecido muy interesante lo que se ha presentado en este panel, y estaba pensando en el tema de las fronteras desde el punto de vista de que trasciende no solamente lo geográfico, sino lo temático, ¿no? Por ejemplo, Yuri trabaja con el tema, bueno, siempre ha dicho que tiene mucha influencia de textos medievales, ¿no? Incluso podría decir auriculares en su obra, y mi pregunta iría hacia otra frontera, que es la de género, pero la del género masculino. Entonces, es una pregunta específica sobre una de sus obras, que es Trabajos del Reino. Ahí plantea pues, una especie de juglar, que es un personaje que es el de lobo, que va a trabajar para un rey, que en realidad es un narco. Y mi pregunta es sobre la construcción de la masculinidad en esa obra, ¿no? Porque a través de un personaje que es relativamente frágil, ¿no? Que es lobo, que es un empleado, entre comillas, ¿no? Del rey, vamos descubriendo la fragilidad del narco, ¿no? Y cómo puede ser desbancado por otro narco. Entonces me gustaría que comentara un poquito sobre ese tema de la construcción de la masculinidad hegemónica como algo un tanto débil y mucho más frágil de lo que pensamos. Y cuando estaban comentando también pensé en la obra de George R.R. Martin, que ha trabajado muchísimo tiempo con el tema de la ciencia ficción y después se ha vuelto súper famoso pues, con Juego de Tronos, evidentemente, que también recrea determinadas fantasías medievales, ¿no? Pero también en un mundo ficticio. Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias. ¿Sabes? Una de las razones por las que, esto es algo que he ido elaborando posteriormente, una de las razones por las que me gusta la novela negra y que me gusta el cine noir, es que creo que son estudios sobre la fragilidad masculina. Estos hombres aparentemente duros están siempre preocupados por ser duros, están siempre preocupados por parecer solitarios y autosuficientes, pero eventualmente siempre están mostrando una parte de sí mismos que requiere algo más que esta autosuficiencia masculina, ¿no? Y en Trabajos del Reino, bueno, hay una de las cosas que están pasando ahí es que los distintos personajes reciben su nombre en función de cómo pueden ser útiles a el patriarca, a el rey. Y para mí, una de las cosas que mueve la novela es como cada personaje, comenzando por Lobo y siguiendo con las mujeres, se rebelan ante estas expectativas y construyen un comportamiento distinto al de lo que este ámbito esperaría de ellas, ¿no? Entonces, una de las, digamos, la epifanía del protagonista hacia el final es cuando se da cuenta de algo que sospechaba, pero que queda dramáticamente claro, que es que este gran hombre patriarca es un hombrecito al servicio de otros hombrecitos que supuestamente eran sus enemigos, ¿no? Y que toda esta serie de valores se desmoronan muy fácilmente. Ahora, una cosa que a mí me gusta decir cuando hablo sobre este libro en Estados Unidos es que, al contrario de como se le ha clasificado, no es un libro que sea un reflejo del asunto del narcotráfico, ¿no? Es decir, sí fue parte de mi modelo a la hora de estar escribiendo, pero lo que yo estaba haciendo era escribir sobre la relación entre el arte y el poder y pensar que la locura del poder, que es muy evidente con ciertos capos del narco, es una locura que nosotros podemos ver con otra serie de hombres inseguros que ponen su nombre en letras de oro, que tienen sus salas llenas de animales disecados, ¿no? Y estos son lo mismo, los reyes consentidos en ciertas épocas en Europa, que el analfabeto funcional que está de presidente en los Estados Unidos, ¿no? Es la misma inseguridad que los hace pensar con los testículos sobre la mesa y no con el cerebro, ¿no? Perdón.
Perdón por decir cerebro. Sí, sí, yo, ¿verdad? Ok, bueno. Alguna vez hace 4 años aquí en esta universidad vino otro escritor a hablar de la literatura del norte de México y mencionó, si hay un escritor que ha estado manejando la construcción del imaginario del norte, es Julio Herrera. Entonces, pensando en esto que dijiste de los gentilicios, pensando que no eres como norteño, por así decirlo, que sea que eso signifique, ¿esto te hace sentido? ¿Tiene que ver con cómo manejas tu escritura? ¿Qué puedes decir sobre esto, sobre la construcción del imaginario del norte o lo fronterizo en México? ¿Cómo asumo eso? Que se me... O sea, si lo asumes, si lo manejas, si tiene algo que ver con tu obra. Bueno, a mí me pone muy contento que me pongan al lado de escritores que yo admiro profundamente. Ahora que decía Daniela que estaba escribiendo una tesis sobre Jesús Gardea, yo creo que Jesús Gardea no es solo de los mejores escritores de México, de los mejores escritores en lengua española en el siglo XX, así tal cual, ¿no? Digo, nadie lo lee, es un escritor mucho más estudiado que he leído, pero él hace una serie de investigaciones sobre la manera en la que, esto que decía Lezama Lima, que el paisaje crea cultura, ¿no? Cómo hacer todo un drama religioso a partir de la sequedad del paisaje, a partir de ciertas velocidades, a partir de cierta manera en que sucede la luz. A mí me pone muy contento estar ahí, pero yo no puedo asumirlo, primero porque ni nací ni crecí en el norte, es decir, yo viví un tiempo en la frontera entre Juárez y El Paso, y he pasado mucho tiempo en muchas ciudades del norte, pero no ha sido un propósito deliberado de querer sumarme a esto, ¿no? Algunos de los narradores que yo más admiro son del norte, ¿no? Daniel Sada, como ya dije, Gardea. Pero, insisto, estas etiquetas son como efímeras, ¿no? Yo me siento contento de haber hecho parte del viaje junto a gente que admiro, pero no quisiera estacionarme en una sola manera de hablar del arte o de la realidad o del lenguaje, en fin, ¿no? Bueno, es una pregunta para ver cómo puedes escribir una novela y al mismo tiempo hacer una novela gráfica. Tú te pasas la vida dibujando, no has hecho otra cosa desde que llegaste, además de hablar, por supuesto. ¿Cómo puedes, a propósito de eso de las fronteras, separar tu escritura de la novela gráfica? Esta parte que dices de diseñador que no quieres que se sepa, pero finalmente es algo que tú has unido y realmente no ha habido, según yo, tú me desmentirás, una frontera entre tu creación de novela gráfica y tu creación de novela no gráfica. Pues lo señalas con mucha claridad, incluso más que la que yo tengo, porque para mí ambas son herramientas de una vocación narrativa, o sea, funcionan las dos para contar historias. Yo creo que la palabra por un lado y la imagen por el otro son las dos herramientas más poderosas de comunicación que tenemos. Entonces, asumo como un auténtico privilegio poder trabajar con las dos, porque hay lugares a donde la imagen no puede llegar y solita, ¿no? Y otras donde la palabra tampoco. Yo cuando tengo muy buena, y puedo trabajar con imágenes, puedo trabajar con palabras, y cuando tengo muy buena suerte hago cómics. En un país, además, bueno, ahora lo empiezo hago publicación formal de esto en un país donde antes esto no existía, ¿no? Que era un poco lo que hablaba a la hora de lo de abrir brecha con mis compañeros de ruta. Lo que sucede es que no puedo estar haciendo una novela gráfica y escribir una novela al mismo tiempo. Entonces, ahora justo estoy en una fase que estoy dibujando. Lo que hacía era publicar un libro escrito y uno dibujado, pero ahora rompiendo este método, ahora publiqué uno
gráfico el año pasado y estoy terminando otro, pero no me puedo poner a escribir cuando estoy dibujando. Y me pasa al revés, cuando estoy escribiendo una novela, o sea, dibujo todo, yo por lo menos hago un dibujo diario, pero no puedo dibujar formalmente, o sea, no me puedo sentar a hacer un cómic o a ilustrar si estoy metido, sobre todo en la fase final de la escritura de una novela. Mi agente me regaña porque los cómics no producen dinero, ¿no? Pero si yo pudiera, si de verdad yo tuviera garantizado como un mercado y la posibilidad de llegar a lectores, no volvería a escribir el resto de mi vida, me dedicaría a hacer cómics de aquí a que me muriera. Lo que pasa es que me pasa un fenómeno muy extraño, tengo lectores de mis novelas que no saben qué dibujo, y al revés, me ha tocado conocer gente que conoce mi trabajo de cómics, que se sorprende mucho de que escriba. Entonces yo digo que es como Clark Kent, ¿no? Entonces hoy, como vengo de escritor, me traigo mis lentes, ¿no? Me los quito y nadie me reconoce y entonces dibujo. Pero es una dualidad extraña, incluso medio esquizofrénica, pero creo que al final lo que pasa es que además las estrategias narrativas que uso vienen de los cómics. De hecho, me acaba de pasar algo muy lindo, que o sea, creo que toda mi carrera he estado haciendo cruces, traerme el mundo de los cómics a los libros, ¿no? Por eso hice una novela gráfica sobre William Burroughs, por ejemplo, o aparece Frankenstein y Mary Shelley en la otra, y llevarme las cosas de los cómics a las novelas escritas, y hay referencias al universo Marvel en mis novelas policíacas, o en esta de Ojos de Lagarto aparecen como hay dos personajes que tienen los nombres de los papás de Batman y de Superman, por ejemplo, y o sea, me encanta los huevos de Pascua famosos. Me acaba de pasar algo muy lindo porque invitaron a una convención de cómics en México a Frank Miller, apenas el domingo, que es, pues, creo que el novelista gráfico más importante de los Estados Unidos, y además de adolescente fue una lectura muy importante para mí. Y bueno, a mí me tocó moderar la mesa, ¿no? Lo traían como estrella de cine porque no pude hablar con él ni antes ni después, pero los pocos minutos que tuvimos como de intercambio, le dije, es que cuando yo publiqué mi primera novela policíaca me decían, esto parece una película, me dijeron dos periodistas, se lee como una novela de Quentin Tarantino, y yo les decía, no, es un cómic de Frank Miller, porque yo aprendí a escribir policíaco en concreto, yo lo aprendí a escribir con Frank Miller. Yo considero que Batman Año 1 está en mi lista de las 10 mejores novelas policíacas, o sea, al lado del Complot Mongol, del Halcón Maltés, del Largo Adiós, yo tengo el Año 1 de Batman, que está escrita Mickey Spillane dijo de Frank Miller, este es un buen escritor. Entonces le dije eso y se conmovió mucho, pero de verdad lo pienso así, o sea, yo aprendí a escribir leyendo a Alan Moore y a Frank Miller. No tenemos equivalentes de ellos en el idioma castellano todavía, no, esa ambición no existe en la novela gráfica en general. Los españoles creen que sí, pero tampoco, ¿no? O sea, lo estamos construyendo, pero bueno, para mí ese cruce como muy importante, pero no lo puedo combinar. Quizás sea la limitación a mi superpoder. O sea, yo digo que dibujar es un superpoder, pero tengo esa limitación. Si no, sería lo prolífico que es Paco Agenbeck, que él, por ejemplo, puede escribir 5 novelas al mismo tiempo o estar haciendo una novela gráfica y no le causa, a mí se me empiezan a cruzar los cables y colapso. Bueno, si fueras japonés y te dedicaras a hacer manga o anime, entonces sí vas a ganar mucho dinero haciendo ese tipo de creación, digamos. No, yo aspiro pues a que mi agente se ponga la pila y mis editores. A mí no me parece poco legítimo. Un día había una reunión eran diseñadores gráficos que me cambio los sombreros todo el tiempo y uno decía, bueno, es que a mí no es que yo quiera tener un avión privado, ¿no? Y yo le dije, no, yo sí quiero tener un avión privado como Stephen King. ¿Por qué? O sea, no me parece que sea mezquino desear como llegar a tanta gente que esto o sea, en realidad sería como los alquimistas, ¿no? No es que me importa, no es que yo quiera el oro, convertir el oro en plomo, el plomo en oro, lo que me interesa es tener esos recursos para lograrlo. Yo no lo descarto, pues me encantaría. Yo supongo que es un sueño guajiro, sobre todo en el idioma español, pero pues
pues ya lo decían en el mayo del 68, ¿no? Seamos realistas y pidamos lo imposible. Obviamente ficcionales, pero también fuera de la ficción, ¿no? Lo has dicho un poco, pero así como... ¿Cuáles son mis propuestas como López Obrador? Sí. Pues yo me robo las palabras de Grant Morrison. Yo quiero penetrar las mentes de los niños pequeños y perturbarlas seriamente. Ese es mi ideal en la vida. Pero ¿cuáles son esas perturbaciones? Pues, o sea, idealmente, pues así poniéndome súper ambicioso y pretencioso e insoportable, yo querría que leyeran los libros. O sea, viene el libro, un caramelo envuelto en cianuro, decía Enrique Brescia, ¿no? O sea, compras el libro y ay, mira, muñequitos, ¿no? Y entonces lo empieza a leer el niño y de repente hay ahí escondidas como pequeñas bombas, igual, en las notas, una novela policíaca, y entonces la lees y mi intención, o sea, yo escondo en los libros cosas que espero, que sé que no van a conectar con todo mundo, pero aspiro a que haya uno, un Yuri Herrera niño, una Danielita Tarazona, que lo lean y les explote algo en la cabeza y que digan, que por un lado cuestionen y por el otro lado, así mi máxima ilusión es que algún día llegue alguien y me diga, es que yo leí tu libro cuando tenía 12 años y hoy no estoy publicando mi primera novela no, o sea, como devolver esa estafeta, ¿no? Que a mí me pasó con Miller y Moore, pero eso me haría muy feliz. Pero es eso, que se le empiecen a mover. Yo creo que esa es la aspiración de todo autor, como que se empiecen a mover cosas en la cabeza Por eso hablaba de lo lúdico, pero no de lo frívolo. O sea, si me dedicara a hacer frivolidad, pues mejor sería publicista. Me parece la forma más mezquina de ejercer la prostitución. Entonces, sí, eso. ¿Tenemos la última? Ok. Para Daniela. Sí, a mí me encantan tus novelas, las he visto con mis estudiantes, tengo un texto interminable sobre tu primera novela que estoy estableciendo diálogos con Camus, Kafka y Lispector y tengo mucha curiosidad, no sé si nos puedes compartir, mencionabas que te interesa lo que está fuera de la realidad o lo que no está en la realidad, si esta última novela que ya está concluida va sobre esa línea o no. Sí, tiene varios episodios que suceden fuera de la realidad. Muy bien. Hasta ahí, bueno, gracias. Bueno, pues yo había escrito en el final, pero creo que lo voy a decir. Muchas gracias. Sombra de lo que fue, creo yo, El fantasma es una presencia contundente en la literatura que nos ha convocado hoy. El fantasma aparece en muchas partes y está y no está presente, y por eso los invitamos a continuar esta conversación en Murmullos al ratito en el Luis Elizondo a las 8:30 de la noche en el Luis Elizondo, final del pasillo, y quiero despedir a nuestros invitados con un agradecimiento y un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.